Muy bien, hermanos, gracias le damos al Señor por la bendición de reunirnos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a leer varios versículos de la Biblia, hermanos, para poder comprender la enseñanza que tenemos para hoy. Y la primera parte de la palabra del Señor que vamos a leer juntos se encuentra en Hebreos. Así que, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 desde el versículo 9. Hebreos 9, capítulo 9 de Hebreos, versículo 9 hasta el versículo 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sigáis al Dios vivo? Hermanos, acompáñenme en una palabra de oración al Señor en este momento. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Acabamos de leerla, Señor, y nuestra súplica es que nos des oídos atentos, Señor, corazones dispuestos, Padre, a recibir tu palabra, y sobre todo, Señor, nos permita ser obedientes, para que saliendo de tu casa, Señor, habiendo escuchado tu palabra, podamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, es nuestra súplica, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, si ustedes ven en sus boletines, el título de la prédica en esta mañana es el siguiente: el bautismo, purificación e identificación. Vamos a hablar sobre el bautismo entonces, hermanos, en estos minutos. Y esto, hermanos, a manera de preparación como iglesia para la celebración del sacramento del bautismo que vamos a tener. Entonces, hermanos, vamos a prepararnos porque como iglesia es importante comprender, conocer y comprender qué es el bautismo. Por esa razón, hermanos, durante estos domingos estamos teniendo nuestros mensajes temáticos. Y el tema para esta mañana es el bautismo, purificación e identificación. Y hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra bautismo y cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra bautismo, posiblemente, hermanos, si tal vez somos nuevos creyentes, algunos, o algunos ya tienen algunos años de conocer a Cristo Jesús y tal vez no hemos estudiado mucho sobre el tema del bautismo, tal vez poco hemos leído sobre el bautismo, tal vez producto de un poco de desinformación, podríamos pensar, hermanos, que el bautismo como tal es una práctica que recién surgió del Nuevo Testamento y que muy probablemente Juan el Bautista fue el pionero en cuanto al bautismo. Por eso se llama Juan el Bautista, probablemente. Entonces Juan el Bautista fue el primero en crear el bautismo. Tal vez podríamos pensar de esa manera, y les digo, hermanos, es una manera equivocada de pensar. Juan el Bautista no fue el primero en realizar bautismo en la palabra de Dios. Incluso, hermanos míos, el bautismo como tal no surge en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. El bautismo como tal, como una práctica, hermanos, surge desde el Antiguo Testamento.
¿Y cuál es, hermanos, el significado entonces del bautismo? Para llegar a la respuesta es importante, hermanos, es vital que podamos estudiar esta enseñanza del bautismo utilizando toda la Biblia, hermanos, no solamente el Nuevo Testamento. Sí, yo sé, hermanos, que la mayoría de las enseñanzas que tal vez en el pasado hemos recibido, al hablar del bautismo solamente se han enfocado en el Nuevo Testamento y han sacado definiciones, conclusiones, ilustraciones del bautismo únicamente utilizando el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento no se ha utilizado. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el bautismo como tal aparece recién en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento no había bautismo. Además, la iglesia recién surge en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Entonces, bautismo es para la iglesia. Como en el Antiguo Testamento no había iglesia, entonces no existía bautismo. Tal vez esa sea, hermanos, la noción, la creencia que podemos tener, pero es equivocada, hermanos. ¿Por qué? Porque el bautismo como mensaje del Evangelio está en toda la Biblia. Así que, hermanos, para ser objetivos en cuanto a lo que es el bautismo, hermanos, para nuestra fe, necesitamos estudiar toda la Biblia. Así tiene que ser, hermanos. Entonces vamos a iniciar con la primera enseñanza para esta mañana. Y les voy a suplicar, hermanos, su paciencia. Procuraré ser lo más claro posible, hermanos, para que podamos entender. Pero yo voy a pedir a ustedes, hermanos, su concentración al 100%. Yo sé que a veces venimos a la iglesia preocupados. ¿Qué almorzaré el día de hoy? Y iré a la calle a almorzar, prepararé la comida. Mañana lunes, ¿qué me irá a pasar? Tengo que mandar a los chicos al colegio, o no he lavado la ropa, ¿se secará o no se secará? No hay sol. Me aumentarán de sueldo en el trabajo, habrá mañana venta, no habrá, me encontraré con tal chico con el que hablé, la chica irá a la universidad, ¿qué será? Digo esto, hermanos, porque estas cosas pueden estar dando vueltas en nuestra cabeza. Al final estamos presentes físicamente aquí y me están viendo a mí atentamente, o tal vez agachando y durmiendo, pero vuestros pensamientos están divagando en otras actividades. Y al salir de la iglesia, hermanos, alguien les pregunta: ¿y qué les pareció la prédica? ¿Han entendido? La prédica, sí, bueno, habló de Dios, habló de la Biblia, sí, bueno, sí. Pero ¿cuál fue la prédica? Y a veces nos olvidamos. Y si yo preguntara, hermanos, en este momento, ¿de qué hemos predicado el domingo pasado? ¿Seríamos capaces de recordarnos cuál fue la prédica del domingo pasado, hermanos? Posiblemente nos hemos olvidado. Por esa razón, hermanos, es el boletín para que ustedes tomen nota y guarden, hermanos. La memoria es frágil. Y lo que se imparte aquí, hermanos, de la palabra del Señor es vital para nuestro crecimiento espiritual. Así que, hermanos, por favor, les pido su atención, su concentración, hermanos míos. Incluso les pido que seamos como los creyentes de Berea, que con Biblia en mano, atentos para corroborar que si lo que se dice desde el púlpito está de acuerdo a la palabra de Dios, o tal vez no está de acuerdo a la palabra de Dios. Para eso es importante que ustedes como iglesia estén con mucha atención, hermanos. Muy bien, entonces la primera enseñanza, hermanos, en este momento vamos a ver que el concepto del bautismo no es ajeno al Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, hermanos míos, existían ceremonias de bautismos. Repito, los bautismos como tal, como rito, como ceremonia, no surgen en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento existían bautismos también. ¿Cómo podemos saber eso, pastor? ¿Dónde dice que en el Antiguo Testamento ya había bautismos como tal? Acabamos de leer Hebreos y vamos a volver a leer, hermanos, en Hebreos capítulo 9, versículo 10, y allí vamos a encontrar, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que en el Antiguo Testamento había también bautismos. Y dice en el versículo 10, Hebreos 9, 10, dice así: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En el versículo 10, hermanos, hay una palabrita
que dice diversas abluciones. Y quiero que pongan la mirada en esa palabra, la palabra abluciones. Y nos preguntamos, ¿qué significa abluciones? ¿Qué quiere decir abluciones? Para comprender, hermanos, gracias a Dios tenemos otras traducciones de la Biblia en castellano. Y voy a leer, por ejemplo, la Reina Valera de 1909. Voy a leer este mismo pasaje en la Reina Valera de 1909. Lo que estamos leyendo comúnmente, hermanos, es la Reina Valera de 1960, la Reina Valera del 60. Pero voy a leer cómo dice este versículo en la Reina Valera de 1909. Y dice así: consistiendo solo de viandas y de bebidas y en diversos lavamientos. Repito, y en diversos lavamientos. En la Reina Valera del 60 dice diversas abluciones. En la Reina Valera del 9, de 1909, dice diversos lavamientos. Entonces ya hemos entendido, hermanos, que abluciones quiere decir lavamientos. Abluciones significa lavamientos. Vamos a leer ese mismo pasaje en la versión de la NBI. Y en la NBI dice así: no se trata más de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas, y escuchen esto, hermanos, y diversas ceremonias de purificación. Diversas ceremonias de purificación. Entonces, hermanos, en nuestra Biblia Reina Valera del 60 dice diversas abluciones. ¿Pero qué es abluciones, pastor? No entiendo. ¿Qué quiere decir abluciones? Hay que leer en otra traducción. En la Reina Valera del 9 dice diversos lavamientos. En la NBI dice ceremonias de purificación. Entonces, hermanos, este pasaje de Hebreos nos dice que en el Antiguo Testamento ya existían diversas ceremonias de lavamiento. Ya existían diversos tipos de lavamiento. Los judíos practicaban los lavamientos. Alguien puede decir: estoy de acuerdo, pastor, completamente de acuerdo, pero no dice bautismo, pastor, dice lavamiento, pastor. ¿Cómo tú dices que esos lavamientos son bautismo? Una cosa es lavamiento y otra cosa es bautismo, pastor. Pero vamos a leer, hermanos. Bien, Números 19, capítulo 19, versículos 17 y 18 dice así: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Escuchen, hermanos, aquí la Biblia está hablando de una ceremonia de purificación. Aquí la Biblia habla en Números de un rito de limpieza, un rito de consagración, de purificación. ¿Qué dice la Biblia? Dice aquí, en el 17, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente. Echarán sobre ella, dice, agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieren, y sobre todo aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Versículo 18. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Hermanos, lo que acabo de leer en Levíticos es parte de un rito para purificar a las personas contaminadas por haber tocado un muerto, a las personas contaminadas, para que estén habilitados para adorar a Dios, hermanos. Esto era una costumbre de los judíos que había sido establecido como una ley ritual en el pueblo de Israel. ¿Y cómo era ese proceso de purificar? Dice que se agarraba
agua corriente en un recipiente. ¿Qué hacía el hombre limpio? Había alguien encargado. ¿Qué hacía? Dicen, tomaba un hisopo. ¿Conocen hisopo, hermanos? Hay hisopo para limpiarnos el cerumen de los oídos, ¿no? Pero hay otro hisopo grande, ¿no? Entonces había un material que se llama hisopo, que servía para meter al tazón, recipiente con agua, lo revolvía, y dice, incluso había ceniza de la becerra quemada, del holocausto, la ceniza, lo mezclaban con el agua, lo revolvían. ¿Qué hacía el hombre limpio? Agarraba y al que está sucio, ritualmente le rociaba con esa agua. Pero antes de hacer eso, sumergía el hisopo en el agua. Hermanos míos, nuestros hermanos, sobre todo nuestros hermanos bautistas, ellos dicen lo siguiente: bautismo significa inmersión en agua. Bautismo significa sumersión de la persona en el agua. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo viene de dos palabras griegas. La palabra bapto, que significa sumergir, meter algo dentro del agua, y baptizo, que también significa sumergir. Entonces nuestros hermanos bautistas, muy apreciados por mí, porque creen en el Evangelio también, ellos dicen, el bautismo correcto es meterse dentro del agua, porque las palabras bapto, baptismo, significa meterse dentro del agua, no echar con poquita agua como católico romano. Eso no es bautismo, dicen ellos. ¿Será cierto eso, hermanos? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra bapto, la primera palabra griega, efectivamente significa sumergir algo dentro del agua. También significa, hermanos, teñir. También significa no solamente sumergir, teñir, también significa mojar. Y aquí, hermanos, en este versículo, en el verso 18, por ejemplo, de Números 19, 18, lo voy a volver a leer, dice, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en agua. Dice, y lo mojará en agua. El hisopo tiene que mojar en agua. Y saben, hermanos, sí, yo sé que estoy siendo un poquito académico, pero a veces es imposible tratar de ser lo más sencillo posible, hermanos, pero es necesario para poder entender. Miren, hermanos, la Biblia que nosotros tenemos aquí, este pasaje de Números, está escrito en hebreo. Pero, hermanos, en la época del Nuevo Testamento, la Biblia del Antiguo Testamento se tradujo también al idioma griego, que era el idioma que era común en ese tiempo. Por eso cuando el Señor Jesús predicaba, Él predicaba usando la Biblia en el idioma griego, que se conoce, hermanos, como la Biblia de la Septuaginta. Así como nosotros tenemos nuestra Reina Valera, igual los judíos en esa época no tenían Reina Valera, ellos tenían su Biblia Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. Y esta palabrita, hermanos, que dice aquí en el verso 18, y lo mojará en agua, esa palabra lo mojará, adivinen, hermanos, cómo se traduce en la Septuaginta. Se traduce con la palabra baptismo. Baptismo. Entonces, cuando se lee en el idioma griego, en la Septuaginta, dice que va a baptismar el hisopo. El hisopo tiene que baptismar. ¿Qué quiere decir baptismo? Bapto, sumergir. Tiene que meter dentro del agua el hisopo. Y saca del agua el hisopo. ¿Y qué hace con el agua? Tiene que rociar. Y a ese acto de rociar, con el efecto de limpieza, se llama baptismo. Entonces voy a sintetizar así, hermanos míos. La palabra bapto significa sumergir, zambullir, pero también significa mojar, como acá está, significa mojar, también significa teñir, meter un objeto dentro del agua. Mientras que la palabra baptismo significa sumergir también, pero su sentido más correcto de la palabra baptismo es purificar. Eso es lo que significa la palabra baptismo. Purificar, acción y efecto de limpiar, purificar algo que está en el agua, acción y efecto de purificar. Y por esa razón, hermanos, cuando leemos aquí en Números, estamos viendo esta ceremonia de purificación, esta ceremonia de bautismo. ¿Y cuál es la meta de esa ceremonia?
¿La meta es meter a la persona dentro del agua o la meta es purificar al inmundo? Según este pasaje, ¿cuál es el énfasis? Purificar, purificar, limpieza es el énfasis. Pero vamos a ver otro pasaje también, hermanos míos. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 24, versículo 6 al versículo 8. Éxodo 24. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Miren, aquí Moisés está, hermanos, hablando con la congregación, con la iglesia del Antiguo Testamento, la congregación de Dios, con el pueblo de Dios. Moisés está predicándoles. En su mano Moisés tiene un tazón donde está agua con sangre. Moisés tiene su tazón y dice que Moisés toma el libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? Bueno, lo que tiene a la mano, los escritos del Pentateuco, lo toma a la mano y lee la palabra del Señor. Recuerden que en el capítulo 20 ya Dios había dado los mandamientos. Moisés lee los mandamientos de Dios al pueblo, los 10 mandamientos, y el pueblo escucha. Al escuchar la prédica de Moisés, ¿qué dice la iglesia del Antiguo Testamento? El pueblo, ¿qué dijeron los judíos, hermanos? Ellos dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ellos se comprometieron. Ellos dijeron: Moisés, buena prédica, vamos a obedecer. Lo que Dios ha dicho, vamos a cumplir. Ahora, ¿qué hace Moisés? En el versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Hizo la ceremonia de purificación. Agarró un poco de esa sangre y ¿qué hizo? Roció sobre las personas. Sí, hermano, yo sé que eso suena, nada más de imaginarnos, suena un poco grotesco, ¿no? Imagínate que yo traiga aquí un tazón con sangre de cordero y de pronto yo les eche, hermanos, y les manche la ropa limpia con la que han venido y salen como si salen de camal, todo salpicado de sangre, ¿no? Dice: este pastor, mira, me ha ensuciado mi camisa nueva, todo, ¿cómo es posible que ellos estén dando así? ¡Qué barbaridad, qué sangriento! ¿Qué dirá la gente? Podríamos decir eso, hermanos, pero esta era una práctica ritual común en ese tiempo, ¿no? Y el objetivo era que el pueblo se consagre a Dios. Y escuchen esto, hermanos. Cuando Moisés está rociando esa sangre sobre el pueblo, ¿qué dice Moisés? Voy a repetir en el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, escuchen, hermanos: he aquí la señal de vuestra fe, he aquí la proclamación de que ustedes van a cumplir su promesa con Dios. ¿Así dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, hermanos, ese rito de purificación, agua, sangre en el Antiguo Testamento, tenía un objetivo, y el objetivo era, hermanos, indicar y enseñar a la gente lo que Dios, solo Dios puede hacer. ¿Y qué hace Dios a través de ese rito, hermanos, de purificación? ¿Qué quiere enseñar Dios al pueblo? Como un maestro quiere educar a los niños, ¿qué quiere enseñar Dios al pueblo? Quiere enseñar que solo Él es el que purifica el alma, que solo Él tiene poder para quitarnos nuestros pecados, que solo Él, hermanos, nos limpia. Nosotros no podemos, que la purificación viene de Él. Y cuando hay sangre aquí, hermanos, ¿qué significa eso? Que alguien tiene que morir para que tú seas limpio. Alguien tiene que derramar sangre para que seamos limpios. Pero toda esta obra, ¿quién hace? ¿Quién ejecuta esta acción de purificar?
Dios nos limpia, hermanos. Y eso es lo que Dios está mostrando a Moisés para que lo haga al pueblo. Eso es lo que en la ley, en Levítico hacen con esas ceremonias de purificación. Pero otro pasaje también que viene a nuestra consideración está en Levítico capítulo 8, verso 19. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Aquí habla de Moisés matando un animal, derramando la sangre. ¿Qué hizo con la sangre? Roció sobre el altar, en el tabernáculo. En el Levítico, en este mismo capítulo, bueno, en el capítulo 16, verso 14, vamos a leer también. Levítico 16, verso 14. Dice así, Levítico 16, 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Ahora voy a leer el versículo 16. Dice, así purificará el santuario. Repito, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Si ustedes notan, hermanos, dice que el sacerdote con su dedo va a rociar al propiciatorio, va a rociar, dice, ¿no? Al tabernáculo. ¿Para qué va a hacer esto? En el 16 dice, para purificar, para limpiar, para purificar. Entonces, hermanos, noten que estas ceremonias de ablución, ceremonias de lavamientos, ceremonias de bautismos en el Antiguo Testamento, tenía como meta y objetivo purificar, simbolizar la purificación que todos sabemos que solo Dios puede hacer, porque esa sangre no limpia pecados, porque esa agua no limpia pecados, y de eso claramente Hebreos nos dice. En Hebreos 9 dice que la sangre de la becerra, del macho cabrío, no limpia, sino la sangre de Cristo es lo que nos limpia efectivamente de todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, fíjense, hemos leído algunos pasajes de Levítico, Números, Éxodo, Antiguo Testamento, para poder enterarnos que ya había ceremonias, ritos de purificación en el Antiguo Testamento. Y para poder entender que la meta de esos ritos era demostrar que la persona necesita ser limpia y que esa limpieza solamente Dios nos puede proveer, que esa limpieza nosotros no podemos conseguir por nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos limpiar nuestra alma, hermanos míos. Esa es la realidad. Nosotros como pueblo de Dios, ¿quién podrá limpiar su alma? Cristo Jesús es el que efectúa la limpieza con su sangre. Ahora, alguien podría preguntar, muy bien, pastor, excelente, me parece que sí, pues estoy de acuerdo que en el Antiguo Testamento habían ritos de purificación, pero estamos en el Nuevo Testamento, pastor. ¿Y qué tiene que ver esos ritos, esos bautismos del Antiguo Testamento con nuestro bautismo de la iglesia? ¿Qué tiene que ver, pastor? Tiene mucho que ver, hermanos. ¿Por qué? Porque los bautismos del Nuevo Testamento no surgen de la nada. Los bautismos del Nuevo Testamento surgen de los bautismos del Antiguo Testamento. De ahí surge, hermanos. Cuando Juan el Bautista sale al río Jordán a bautizar, no es que Juan el Bautista inventó el bautismo, no. Recuerden que Juan el Bautista era un sacerdote. ¿Quién era su padre? El sacerdote Zacarías. Por lo tanto, Juan el Bautista era un sacerdote. Y Juan el Bautista conocía de esos bautismos del Antiguo Testamento. Rociar con sangre, rociar con agua. Juan el Bautista lo conocía perfectamente. Cuando él sale a bautizar, ¿por qué creen que sale a bautizar Juan, hermanos? Si los bautismos del Antiguo Testamento simbolizaban purificación, ¿qué pretendía Juan con su bautismo a los judíos? ¿Qué estaría buscando Juan con el bautismo?
Purificación, hermanos. Limpieza de los pecados. Por eso decía, arrepentidos y creed en el Evangelio. Viene alguien más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Él os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Yo bautizo solamente con agua para perdón de pecados. Entonces Juan el Bautista también tiene en su mente la noción de limpieza, purificación. Y vamos a ver por esto, hermanos, la segunda enseñanza. Hemos visto ya bautismos del Antiguo Testamento, hemos visto que son ritos de la ley en el Antiguo Testamento, pero que esto sirve como antecedente para entender la práctica de los bautismos en el Nuevo Testamento. Y no me estoy equivocando, estoy diciendo correctamente cuando digo en plural, los bautismos en el Nuevo Testamento. Porque tenemos el bautismo de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, y luego tenemos el bautismo de la iglesia, instituido por Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Jesús dejó el bautismo cristiano, es el que practicamos nosotros. Pero bien, entonces tiene mucho que ver los bautismos del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Ahí tiene su origen. Vamos a ver, por lo tanto, hermanos, ahora en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 22. Vámonos a San Juan 3, 22. Para poder entender ahora, en segundo lugar, los bautismos del Nuevo Testamento. San Juan 3, 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Dice, ¿no? Y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Alguien leyendo este pasaje podría decir, aquí está la prueba, pastor, de que el bautismo es por inmersión. Porque acá dice que Juan bautizaba en Enón porque había allí muchas aguas. O sea, para bautizarse con poquita agüita, como los presbiterianos lo hacen, rociando, no se necesita mucha agua, solo se necesita poca agua. Pero acá dice que Juan bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. ¿Y para qué quiere Juan muchas aguas? Obvio, pastor, quiere muchas aguas para sumergir a la persona que se bautiza. En poquita agua no se puede sumergir, ¿o sí? No, en mucha agua, por eso necesita muchas aguas. Ahí está la prueba, pastor, la inmersión, puede alguien decir. Vamos a explicar luego, hermanos, qué quiere decir esto. Pero, ¿será aquí, hermanos, el énfasis del bautismo la inmersión? El modo, vamos a ver. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Escuchen, hermanos, Juan está bautizando, sus discípulos están allí en Enón, donde había muchas aguas, y era un manantial, hermanos. Entonces dice que los judíos van y discuten, hay un debate, hay una discusión. ¿Sobre qué estarían debatiendo? ¿Cuál era la discusión que tenían ahí, hermanos? Seguramente estaban discutiendo, así como el debate de los presbiterianos y bautistas, no, con mucha agua, tienes que sumergir, no, con poquita agua, y es un debate, hermanos, hasta el día de hoy. Estaban debatiendo sobre ese tema, sobre el modo como debe bautizarse. ¿Estaban debatiendo de eso? ¿Qué dice la Biblia? Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de ¿qué dice la Biblia, hermanos? Estaban discutiendo sobre lo que significa esa ceremonia, purificación. Ellos no discutían si le metes dentro del agua, si le echas poca agua. Ellos estaban discutiendo sobre la meta de ese rito. Y la meta era la purificación. Alguien preguntaría, pastor, un momento, ¿y por qué Juan se fue a Enón? ¿Por qué dejó el río Jordán? Bueno, hay varias razones, hermanos. Pero voy a hablar solo de una razón estacional y geográfica. Es muy probable, hermanos, que era la época de invierno. Y cuando hay invierno, ¿qué pasa con el río, hermanos?
¿Crece o no crece el caudal de los ríos en invierno? Y al crecer, ¿cómo vienen las aguas del río? Turbias, sucias. Y si el bautismo simboliza purificación, ¿agua sucia servirá para purificar, hermanos? No. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Juan el Bautista cuando ve que el río Jordán está turbia las aguas en invierno? ¿Qué tiene que hacer Juan el Bautista, hermanos? No, esa agua está sucia, no vale, no voy a poder bautizar con esa agua. ¿Dónde tiene que ir? A Enón. Y encontró muchas aguas, pero esas aguas, hermanos, eran agua de manantial, porque ahí no hay río en Enón, hay manantiales, entonces era agua de manantial. Porque la palabra muchas aguas, hermanos, significa también agua que corre a raudales. Los judíos hasta el día de hoy llaman al agua que corre agua viva, así lo llaman, agua viva. ¿Qué quiere decir agua viva? Agua que no está estancada, agua que está corriendo, que es útil para la ceremonia de purificación. Incluso hoy en día, hermanos, hago paréntesis nada más aquí, si ustedes buscan en YouTube, buscan rito de purificación de los judíos, ustedes van a ver que los judíos tienen prohibido, hermanos, lavarse las manos ritualmente en una tina. Ellos no usan tina como nosotros para lavarse las manos. Ellos dicen eso está mal. ¿Cómo se lavan las manos ellos? Ritualmente. Ellos tienen una pileta, abren la pileta, el caño abre y sale el agua. Reciben con su jarra el agua, con la mano derecha reciben el agua y cuelgan la mano izquierda. ¿Y qué hacen ellos? Derraman de su jarrón agua a su mano. El agua está corriendo, está chorreando por la mano, baja por los dedos, por las uñas y lo vuelve a repetir. Y 7 veces se derrama agua. No usan jabón, se derrama agua. Y ellos dicen, ya estoy limpio, ya estoy bautizado de mis pecados. Ahora falta la otra mano y derraman agua. Ellos hacen su ceremonia de purificación con agua que corre. Hay incluso una filosofía de ellos que dicen que agua estancada, ahí el pecado se amontona. Agua que corre es agua purificadora, limpia. Esa es su ideología de ellos, ¿no? Pero el objetivo ahí, hermanos, es purificación. Dice porque había muchas aguas, entonces decimos que esas muchas aguas eran agua que fluía, por eso decimos que eran aguas de manantial. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Entonces, hermanos míos, fíjense, el objetivo de los bautismos en ese tiempo era manifestar la necesidad que el hombre tiene de la limpieza. Esa necesidad nos acompaña a todos nosotros, hermanos. Todos necesitamos ser purificados por la sangre de Cristo. La pregunta sería también aquí, ¿los niños, hermanos, también necesitarán ser limpios de sus pecados? ¿O solo los adultos nada más necesitarán ser limpios de sus pecados? Algunos pueden decir, bueno, pastor, los adultos somos pecadores, pues, pero los niños no saben ni hablar, pastor, no saben ni pensar, no tienen ni siquiera conciencia de sus actos. Son limpios, pastor. Ellos no tienen pecado, los niños, pastor. ¿Cómo van a tener pecado los niños? No se pase usted, pastor. Alguien puede decir así, hermanos, pero si leemos si leemos Salmos capítulo 51, he aquí el pecado me concibió mi madre. Si leemos Génesis capítulo 3, hermanos, el pecado entró por un hombre. Romanos capítulo 5, verso 11, 12, habla de que el pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte. Por lo tanto, todos hemos pecado. La condición del hombre, hermanos. Entonces, los niños que están en el vientre de su madre, los niños que están en el regazo de la madre, ¿necesitarán también lavamiento, purificación? ¿Necesitan perdón de pecados? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Ojo, hermanos, los judíos antiguamente pensaban que eso de sangre y agua, eso les purificaba. Pero realmente eso no purificaba, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? En una ocasión David dijo, Señor, tú no quieres holocaustos, que yo lo daría. ¿Se acuerdan de ese texto, hermanos? Tú no quieres la grasa de los toros, que yo te lo daría, Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Un corazón contrito y humillado. Ese es el corazón que Dios puede dar, que solo Dios limpia. Pero los judíos eran muy astutos. Ellos decían, bueno, ya me echó mi sangre, mi agüita, ya estoy limpio, ya. Y hacían sus maldades. Por eso la Biblia dice, no,
Eso es un rito externo, eso no te limpia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y se bautiza. Pastor, yo me bautizo, ahora sí soy blanca paloma, pastor. Estoy limpio. ¿Por qué crees que está limpio? Me he bautizado de pastor. No. Eso solamente es un rito externo, es el sacramento externo. Pero lo que te limpia de tus pecados es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos míos. Para concluir el mensaje de esta mañana, pasemos a la siguiente enseñanza. Enterrado con Cristo, sepultado con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que somos sepultados con Cristo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir ser sepultados en el bautismo? Puede preguntar algún hermano, ¿no? Pero pastor, la Biblia dice que sepultados juntamente con Cristo. ¿Y eso cómo se entiende, pastor? Sepultado dice, clarito dice la Biblia, así que tenemos que bautizarnos sepultándonos en el agua, pastor. Bueno, para empezar, hermanos, hay que recordar que la gente en esa época no se sepultaban como nosotros, ahora nos sepultamos. Ellos se sepultaban en cuevas, colocaban el cuerpo en una cueva, lo tapaban con piedra. No es que escarbaban al suelo y metían el cadáver y lo tapaban con tierra, sepultado. A veces esa es la idea que tenemos, pero no era así, hermanos. No era así. ¿Pero qué significa entonces ser enterrado con Cristo? Ser sepultado con Cristo. ¿Cuál es la idea, hermanos, de ser sepultado? Bien, Hechos capítulo 8, versículo 38. Tenemos el ejemplo del bautismo del etíope, del eunuco, del etíope. Hechos 8, 38 dice de la siguiente manera. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Repito, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron. Ahí está, pastor, la prueba. Descendieron al agua, pastor. Se sumergieron, pastor. ¿Cómo usted dice, pastor, que puede también ser bautismo con rociamiento? Hemos visto, hermanos, en los bautismos del Antiguo Testamento, ¿cómo era, hermanos? Era por rociamiento. Y por esa razón, hermanos, el bautizarnos en el Nuevo Testamento por rociamiento, hermanos, es bíblico también. Es bíblico. Entonces, hermanos, pero acá dice que descendieron ambos al agua. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, hermanos, nosotros podemos decir lo siguiente. Ser bautizado y ser sepultado con Cristo no significa, hermanos, ser sepultado en el agua. Ser bautizado y ser sepultado con Cristo, hermanos, significa ser identificado con Cristo en su muerte, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Cuando la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 4 dice, sepultados pues juntamente con Cristo en su muerte, lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que nosotros estamos siendo identificados con Cristo en su vida, repito, en su muerte y en su resurrección. Estamos unidos a Cristo Jesús, porque ese, hermanos, también es el significado del bautismo. No solamente significa purificación, bautismo también significa identificación. Bautismo significa identificación. Y eso, hermanos, lo entendemos cuando leemos Mateo 28, 19. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué diría bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso, bautizándoles en el nombre de la Trinidad? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que el que se bautiza se identifica con Dios. El bautismo, hermanos, nos identifica con nuestro Señor. Nos identifica con la obra que hace Dios, porque solo Dios puede purificarnos. Solo Dios nos puede unir a su propia familia. Solo Dios nos puede tomar de la muerte, nos da la vida y nos une a su cuerpo. Por esa razón, hermanos, la Biblia siempre habla de que estamos en Cristo. Siempre dice la Biblia, en Cristo. Cristianos, en Cristo. Y habla de nuestra unión con Cristo. Otro ejemplo, hermanos, primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está diciendo, ustedes son bautizados en mi nombre, ustedes se van a identificar conmigo o con Cristo. La respuesta es con Cristo. Ahora, 1 Corintios 10:2, vamos a leer también 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, que dice de la siguiente manera.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Repito, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí está haciendo referencia, hermanos, a Israel saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, y dice la Biblia, todos en Moisés fueron, ¿qué pasó con ellos? Bautizados. Cuando cruzaron el Mar Rojo, hermanos, la Biblia dice que eso fue el bautismo de estos judíos. ¿Y en qué se bautizaron? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que se identificaban con Moisés. Quiere decir que estos judíos seguían la cabeza que era Moisés, la autoridad que era Moisés en ese momento. Por eso dice Pablo, todos en Moisés fueron bautizados. Ahora, ¿en quién somos bautizados nosotros, hermanos? ¿En el nombre del Padre? ¿En el nombre del Hijo? ¿En el nombre del Espíritu Santo? ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos identificados con Dios. Quiere decir que Dios es nuestra autoridad. Estamos identificados en Él. Él es nuestra autoridad. Volviendo, hermanos, a este ejemplo del bautismo del etíope. En Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 tenemos el bautismo del etíope. Hermanos, no lo voy a leer, solo voy a explicar nada más porque ya estamos concluyendo el mensaje de esta mañana. Miren, este eunuco, este etíope, no era judío, él era un extranjero, él era un trabajador de la reina Candace de Etiopía, pero era un hombre que tenía interés en las cosas de Dios, era un hombre que tenía poder económico, era un hombre rico, era un hombre político, era un político este hombre. Pero tenía deseos de conocer al Dios de los israelitas que vive en Jerusalén. Así que este etíope viajó a Jerusalén, hombre rico, hombre poderoso, tiene la plata para viajar. Viajó a Jerusalén para entrar al templo, para adorar a Dios. Ese era su deseo. Recuerden, hermanos, que este etíope, dice la Biblia, era un hombre eunuco. ¿Qué significa eunuco? Que le habían amputado su pene, le habían amputado tal vez los testículos. Qué triste, ¿no? Le cortaron su testículo, su pene a este eunuco. ¿Por qué le cortaron, pastor? ¿Por qué hicieron eso con ese hombre rico y poderoso? Porque así era la costumbre. Los trabajadores que tenían a su lado la reina, para no enamorar a la reina, para no acostarse con la reina y no quitarle del rey a su esposa, ¿qué hacían los reyes? Todos los que trabajan en el palacio se cortan, los cortamos. Así era en esa época. Entonces este etíope estaba cortado, hermanos, y así fue al templo para adorar a Dios. Recuerden, hermanos, que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cuál era la señal del pacto? Te vas a circuncidar el prepucio de tu pene. Ahora, hermanos, este etíope podría alguna vez circuncidarse. Si él quisiera ser parte de Dios, ¿podría circuncidarse como Abraham? Imposible, porque ya no tenía miembro. ¿Qué se va a circuncidar? O sea, este hombre está perdido. Según el rito está perdido este hombre. Pero él no lo sabe probablemente, pero él va al templo. Y según Deuteronomio, hermanos, la ley de Moisés dice, prohibido ingresar al templo los que tengan testículo aplastado, o los que son eunucos nunca podrán entrar al templo. Imagínense, el etíope llega al templo, así todo campante el hombre, yo vengo de Etiopía, soy funcionario de la reina, déjenme entrar al templo para adorar. Y de pronto salen los sacerdotes, Señor, queremos verificar, usted es etíope, ¿verdad? ¿Usted es eunuco? Por supuesto. Señor, usted no va a entrar. ¿Pero por qué no voy a entrar? ¿Qué se me impide? No, Señor, nuestra ley prohíbe. Dios dice, los hombres como tú no pueden entrar, está prohibido. Y le cierran la puerta. ¿Cómo se sentiría el etíope, hermanos? Mal, frustrado, desanimado. Pero como era un hombre inteligente, él diría, no, aquí me tienen que demostrar con su Biblia que yo no puedo entrar. Algo tiene que haber, alguna solución tiene que haber, no me van a dejar afuera a mí. ¿Qué hace? Como tiene plata, se compra la Biblia, se compra el libro de Isaías y empieza a leer y se va de viaje a su pueblo. En su carro, sentado el hombre, está leyendo el libro de Isaías. Y justo, hermanos, llega a un pasaje en Isaías, en el capítulo 53, donde lee del Cordero, que dice que él enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y esto le marcó el corazón al etíope. Y quería entender, pero no podía entender el etíope. ¿Quién es ese hombre que lo mataron?
que no dijo nada, se dejó matar. ¿Quién es ese hombre? Como no podía entender Dios que ama a este etíope, Dios que ama a los gentiles, Dios mandó a Felipe. ¿Se acuerdan, hermano, la historia? Llegó Felipe y le preguntó: disculpe, caballero, ¿entiende lo que lee? Y el etíope le dice: amigo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? No entiendo. ¿Tú sabes? Señor, por supuesto, yo sé. Sube, para el carro, sube. Por favor, te ruego, amigo, te ruego, enséñame, explícame, ¿de quién habla este pasaje? Y dice la Biblia que Felipe, comenzando de este pasaje de Isaías 53, le predicó el Evangelio. Le predicó de Cristo Jesús, hermanos. Que en Cristo Jesús, aunque este hombre era un eunuco, en Cristo Jesús él podía entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se sentiría el etíope, hermanos, al escuchar la prédica? ¿Tendría o no esperanza? Claro que tenía esperanza. Y de hecho Felipe, al predicarle de Cristo, ¿le habló o no le habló del bautismo? ¿Le habrá explicado o no que ese corderito que muere, que Jesús que muere, la sangre se derrama y la sangre lava los pecados? Y eso se simboliza en el bautismo. De hecho Felipe le explicó al etíope. Por lo tanto, ¿qué dijo el etíope cuando encontró agua en el desierto? Seguramente un manantial habrá encontrado. ¿Qué dijo el etíope? Se alegró. Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Como sabía que este hombre no es hijo del pacto, no es descendiente de Abraham, nunca fue circuncidado de bebito, ahora imposible porque ya no tiene su miembro. ¿Qué le dijo Felipe? Si crees en Cristo, bien puedes. ¿Qué dijo el etíope? Yo creo que Cristo Jesús es el Señor. Yo creo. Y dice la Biblia que en ese acto Felipe bautizó al etíope. Hermanos míos, ¿cómo le habrá bautizado Felipe al etíope? ¿Lo habrá metido dentro del manantial o le habrá rociado? ¿Cómo habrá sido el bautismo? Y voy a enseñarles ahora, hermanos, un pasaje en Isaías 52, 15, que nos va a dar cierta luz para comprender cómo posiblemente fue que Felipe haya bautizado al etíope. Por cierto, hermanos, el etíope estaba leyendo Isaías 53, ¿verdad? Pero antes de leer 53, ¿qué capítulo habrá leído previamente el etíope? ¿Habría leído 52 o no, hermanos? Claro, si estaba leyendo desde el capítulo 1, de hecho habrá leído hasta el 53 y ahí se quedó parado el hombre, paralizado por lo que leyó en el 53. Pero algo más leyó. Él de hecho ha leído el capítulo 53, versículo 15. ¿Y qué dice Isaías 52, 15? Dice así, hermanos, escuchen. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes caerán ante él, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Repito, así asombrará él a muchas naciones. Ahora tú puedes decir, pastor, pero ¿qué de particular tiene este pasaje con el bautismo del etíope? ¿Qué quiere decir este pasaje? Hermanos, si leemos este mismo pasaje en una Biblia más antigua, en una traducción más antigua, por ejemplo, en la primera traducción al castellano, que es la Biblia del Oso, de 1573, en esa Biblia del Oso, ¿cómo dice el versículo 15? Y dice así: así salpicará a muchas gentes. Repito, en lugar de decir así asombrará, en la Biblia del Oso dice así salpicará él a muchas gentes. Alguien dirá, bueno, pero pastor, pero la Biblia del Oso pues, es antiguo, pastor, tal vez los rollos que han utilizado han sido pues, rollos medio espurios, ¿no? Bueno, ¿qué tal si revisamos la Reina Valera de 1909? ¿Qué dice la Reina Valera de 1909, que es antigua también? Dice así: empero, él rociará muchas gentes. Repito, en vez de decir él asombrará, dice él rociará a muchas gentes. Y luego habla del cordero que muere sin abrir su boca en el capítulo 53. Noten, hermanos, noten, de hecho que Felipe le explicó por qué moría el cordero. De hecho que Felipe le explicó qué es lo que hace Dios. Dios va a rociar, Dios va a esparcir agua limpia sobre nosotros. En Ezequiel 35, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de vuestros pecados y transgresiones.
Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos, en mis decretos. Entonces, hermanos, ¿de qué forma, de qué modo habría sido bautizado el etíope? Bueno, en honor a la verdad no lo sabemos, pero según lo que estamos leyendo, hermanos, es muy probable que lo haya bautizado de la siguiente manera. Ambos bajaron al manantial, el etíope se agachó, Felipe delante de él, Felipe recogió un poco de agua y Felipe roció agua, derramó agua sobre el etíope. Purificación, limpieza. Ahora tú le perteneces a Cristo, etíope. Y el etíope siguió su curso, siguió su camino. Hermanos míos, bautismo entonces, termino con esto. Bautismo tiene, según hemos visto en estos pasajes, dos objetivos para nosotros. Objetivo número 1, bautismo nos enseña, hermanos, que solo Dios nos purifica el alma, solo Dios nos lava de nuestros pecados. Bautismo también tiene por objetivo enseñarnos que solo Dios es el único que nos puede unir a su propio cuerpo, que solo Dios nos une a su familia, solo Dios nos acepta, pero alguien tuvo que morir para eso. Cristo murió para pagar. Entonces, hermanos, el bautismo nos habla del Evangelio. El bautismo está centrado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en lo que Él ha ganado para nosotros. ¿Y cómo proclamamos entonces nuestra fe? ¿Acaso no es con el bautismo, pastor? Bueno, se implica también eso, pero en realidad el bautismo, hermanos, es la proclamación del Evangelio de Dios sobre el hombre que estaba muerto. El bautismo es Dios dando vida al hombre. Eso simboliza el bautismo. ¿Cómo proclamamos nuestra fe entonces, pastor? Les había dicho en una prédica pasada, de dos maneras. Tú proclamas tu fe públicamente todos los días, obedeciendo la ley del Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor. Así proclamas tu fe. Número 2, como iglesia, ¿cómo proclamamos nuestra fe cada domingo? Tenemos en el boletín la confesión de fe, la proclamación de la fe. Así, hermanos, comunicamos al mundo que creemos en Cristo Jesús, que Él nos ha limpiado y estamos unidos a Él. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te agradecemos por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por darnos el bautismo, Señor, para poder comprender qué es lo que has hecho tú a nuestro favor. Eres tú, Señor, Cordero Redentor, quien ha comprado nuestra vida con tu sangre. Nos has limpiado de pecados con tu sangre. Nos has unido, Señor, a tu propio cuerpo. Tú eres nuestra cabeza, nosotros somos parte de tu cuerpo, Señor. Bendice, guarda la vida de tu iglesia. Enséñanos cada día más, Señor, sobre tu evangelio, expresado en el bautismo, expresada en la Santa Cena también. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.